titulado el mensaje de esta mañana: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Ok? Así he colocado como título del estudio de hoy. Y vamos a ir viendo y abordando este pasaje, cómo el Señor Jesús nos presenta, o mejor dicho, Marcos, quien es el que escribe y narra, ¿no es cierto?, este evangelio, nos presenta al Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo estuvo en Galilea desarrollando su ministerio. Está en Galilea Él. Si vas al capítulo 9, versículo 30, ahí menciona, dice: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y esto llama la atención porque el ministerio del Señor Jesucristo, que en cierta manera era un ministerio público, ¿no es cierto?, llega en esta etapa de su, vamos a llamarle, de su vida o de su ministerio, en el cual Él va a tomar ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque ya los enemigos están buscando matarlo. Pero Él está buscando cumplir ¿qué cosa? Las profecías. El propósito del Señor Jesús era venir a este mundo a salvarnos por medio de su sacrificio. Él tenía que morir en una cruz para darnos perdón. Ahora, sabemos que no fue fácil. Recuerda que el gran tema del Evangelio de Marcos es que él presenta a Jesús como el gran conquistador. El gran conquistador que viene a arrebatar las almas del infierno. Y él, de alguna manera, hemos estado observando en los primeros capítulos cómo él se presenta como el gran conquistador. Pero también vimos las diferentes dificultades o el gran conflicto que él tuvo que enfrentar. Con las enfermedades, con los endemoniados, con los enemigos de la cruz, ¿no es cierto? Que en este caso eran los religiosos de su tiempo. Y que incluso en este momento están buscando matarle. Ahora, en esta etapa estamos prácticamente en el capítulo 10, entrando a esta demostración de que Él es el Rey y que Él tiene las acreditaciones para sentarse en el trono de David, su padre. Recuerda que hay una promesa a Israel. Dios le prometió a David que iba a levantar a uno de su descendencia y que ese se iba a sentar en el trono de David, su padre. Israel esperaba un reino, pero Dios había prometido un rey, y ese rey es el Señor Jesús. Ahora, en este momento, Él está mostrando que Él tiene las acreditaciones para ser el rey prometido. Ahí vamos a encontrarnos también en esta escena que el Señor Jesús hace un giro. Vamos a ver ahí en el capítulo 10, versículo 1, que de Galilea Él va a ir al otro lado del río Jordán, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahí en el versículo 1 que dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y también menciona que una gran multitud se le volvió a juntar para poder escuchar sus enseñanzas. El Señor Jesús hacía dos cosas ahí en el pueblo: sanaba sus enfermedades y les enseñaba. Sanaba sus enfermedades y les enseñaba. Él continúa con estas dos cosas importantes o columnas de su ministerio, pero ahora ya no está en Galilea. Ahora está en la región de Perea. Le llaman Perea porque la palabra Perea significa más allá, al otro lado, lejos del país, vamos a decir. Esta zona que está al otro lado del Jordán, recordemos que el país de Palestina, vamos a decir, está dividido en dos. Y lo divide justamente el río Jordán. El río Jordán que desciende lo divide en dos: la parte occidental y la parte oriental. Ahora, si él está acá arriba en Galilea, está tratando de bajar ¿a dónde? A Jerusalén, porque en Jerusalén va a ir a la cruz. Pero en ese camino, en vez de ir directo a Jerusalén, él hace un desvío y se va al otro lado del Jordán. Cruza el Jordán y se va por el lado oriental y va a entrar por Jericó.
va a entrar por Jericó para llegar a Jerusalén. Ahora, él hace ese cambio, ¿no es cierto?, de lugares. Hay mucha gente aquí. Esta es la zona donde Herodes Antipas era el gobernador de esta zona. Recordarán al Herodes el Grande, el que mandó a matar a los bebés cuando el Señor Jesús había nacido, ¿se acuerdan? ¿No? Por eso acá celebran lo de la rosca, ¿no es cierto? Ustedes lo parten y encuentran el muñequito, ¿sí o no? Costumbre mexicana, en mi país no hay, pero esa es costumbre aquí, ¿no? Y después al que le toca tiene que pagar los tamales en febrero, ¿no es cierto? Es costumbre de aquí. Ahora, Herodes el Grande había muerto y sus 3 hijos se dividieron el territorio. El que quedó a cargo de esta zona oriental es Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó encarcelar a Juan el Bautista y que lo mandó a decapitar. Es más, la escritura dice que Herodes Antipas deseaba matar a Juan el Bautista. ¿Por qué quería matarlo? Porque Juan el Bautista públicamente, ¿se acuerdan que él salía a bautizar al río Jordán, verdad? El ministerio de Juan era público, la gente venía, él era el enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Él es el Elías que tenía que venir. Ahora, él preparaba un avivamiento. No sé si ustedes han escuchado de ese avivamiento que está habiendo en Estados Unidos en varias universidades. Y cuando uno habla de un avivamiento, no es simplemente pasar 24 horas cantando. El avivamiento tiene que ver con un deseo en el corazón de rendirse totalmente a Dios. Ese es un avivamiento. Cuando de pronto en tu vida, de tu cotidianidad, de que pronto es una rutina venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ir al trabajo, ir al estudio, estar relacionado con personas, de pronto Dios toca tu corazón y de pronto sientes un amor vivo por el Señor. Y ese amor que es algo fuerte, un fuego aquí, te lleva a buscar de Dios. Y como dice el salmista, tienes sed de Dios. Tienes sed. Es una necesidad y tú buscas a Dios. ¿Dónde está Dios? Y vas con esa búsqueda. Ese es un avivamiento de parte de Dios, moviendo. ¿Quién era el que estaba siendo usado para mover ese avivamiento en los corazones de los judíos? Juan el Bautista. Ahora, Herodes Antipas va a querer matarlo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, cuando Herodes venía con su esposa, que en realidad no era su esposa, era la esposa de su hermano, que él obviamente primero se había divorciado, había repudiado a su mujer y luego se había robado a la esposa de su hermano y luego se había casado con ella y estaban juntos reinando. Entonces Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y como evidenciaba obviamente ahí algo que Herodes estaba mal ante la ley judía, obviamente él quería matar a Juan y lo mandó decapitar. Ese es el contexto. Ahora Jesús entra a esta zona que es gobernada ¿por quién? Por ese asesino, por Herodes Antipas. Ahora, es interesante que él entra de una manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque ya buscan matar a Jesús. Ya buscan matarlo, pero él tiene que cumplir las profecías. Él tiene que entrar a Jerusalén. Él tiene que limpiar el templo. Él primero tiene que ir a la cruz. No puede morir así nomás. Hay profecías que él tiene que cumplir. Y entonces él está tomando mucho cuidado, mucha cautela. Ahora dice la escritura que se le juntaron una gran multitud, ¿no es cierto? Y ahora esa gente que está ahí está esperando que Jesús los sane y que también Jesús les enseñe la palabra de Dios, ¿no? Y ahí dice la escritura que él volvió, dice, y de nuevo les enseñaba como solía.
Ahora, en el versículo 2 vamos a encontrar que no solamente el pueblo viene siguiendo a Jesús, sino también que ¿quién viene siguiendo a Jesús? Los enemigos de Jesús, los fariseos. Este grupo religioso, esta institución religiosa, la más fuerte, la más poderosa de Israel, habían venido con una trampa, habían venido maliciosamente, habían venido con perversidad para matar a Jesús y le van a tender una trampa. Y le hacen una pregunta en el versículo 2, que es importante aquí. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, Marcos, quien escribe esta parte, no describe otros elementos que sí lo hace Mateo. Si vas a Mateo capítulo 19, versículo 3, Mateo, que escribe a los judíos, va a detallar este contexto de este asunto. ¿Por qué? Porque este es un asunto judío, tiene que ver con las normas judías. Y Marcos no lo detalla porque Marcos está escribiendo a los romanos, está escribiendo a un pueblo gentil, entonces no puede mencionar estos asuntos que son normas o leyes judías. Pero Mateo sí lo va a mencionar en el capítulo 19 de Mateo. Dice ahí, Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y ahí nota la parte que no está en Marcos, que es por cualquier cosa, por cualquier causa, ¿no? Y aquí el Señor Jesús va a responder, pero todavía no nos vamos a ir a la respuesta del Señor, porque queremos tomar en cuenta lo que Marcos está presentando aquí, ¿no? La pregunta es, ¿un hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Por qué hacen esta pregunta? Número uno, esta era una pregunta capciosa, era una trampa. Querían hacerle pisar el palito al Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque había dos posiciones ahí. Había una posición dentro de los fariseos que era muy conservadora y que decía que por ningún motivo podía haber divorcio. Y había otro grupo que era más liberal, que eran los de Hillel, que decían que podían divorciarse por cualquier causa. Y nombran muchas razones. Si, por ejemplo, la mujer quemaba la comida, bueno, suficiente razón para divorciarse. Si había una mujer que al hombre le gustara más que a su esposa, también podía divorciarse. Habían colocado una lista de cosas por las que legalmente los fariseos se divorciaban. Fíjate, esto es un elemento interesante. Estos hombres religiosos, entre comillas, eran divorciados. Tenían 2 o 3 o 4 mujeres que se habían divorciado. Porque ellos practicaban esta enseñanza. Se divorciaban por cualquier razón. Ahora, van con esa pregunta a Jesús, porque era la pregunta para tratar de encontrarle alguna razón para desacreditarle ante el pueblo y poder matarlo. Más adelante van a colocar la ley de Moisés. Y la ley de Moisés va a dar alguna regulación sobre este tema del divorcio, pero ellos van a usar eso ¿para qué? Otra vez, para tratar de desacreditar al Señor Jesús y colocarlo frente a la ley. Es decir, lo van a poner a Jesús frente a lo que Moisés dijo. ¿Cuál es la razón? Matarlo. Tener la manera de acusarle y poder matarlo. Esa es la razón. Y ahí encontramos entonces cómo van tratando, ¿no es cierto?, de colocar al Señor Jesús en una situación. Pero mira el versículo 3. Jesús les va a dar una respuesta con una pregunta. Es decir, Jesús no va a caer en su trampa.
Jesús no va y le va a decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer o esto es lo que debería hacer. No, Jesús les va a ir con otra pregunta. Les va a decir lo siguiente: ¿qué os mandó Moisés? Ellos van a responder en el versículo 4. Ellos dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Fíjate que si lees Mateo, ellos van a decir que es Moisés el que dio la orden para el divorcio, como que Moisés es el que ha dado este permiso, o él es el que ha dado la orden, ¿no es cierto?, para que las personas se pudieran divorciar por cualquier motivo. En Mateo 19, vamos a ir al versículo 7, le dicen así: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés mandó? Los fariseos están diciendo de que Moisés dio orden para el divorcio. Ahora, ¿en qué se basan ellos? ¿En qué se basan para afirmar todos estos asuntos en cuanto al tema de que que Moisés dio esta orden? Se basan en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 24. Está en el Antiguo Testamento. Recuerden, los primeros 5 libros es el 5.º libro del Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí en el capítulo 24, por favor, si me acompañan, vamos a ver aquí desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así, ¿lo tienen en el texto? Deuteronomio. Si no, escúchenme por favor y ahí lo van recibiendo, ¿ok? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, perdón. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si te das cuenta, no es un mandato para divorciarse. El pasaje de Deuteronomio capítulo 24 está hablando de la segunda nupcia, está hablando del recasamiento, está diciendo que si esa mujer que se divorció se vuelve a casar y se vuelve a divorciar, no se puede volver a casar con su primer esposo. Eso es lo que está diciendo. Así que Moisés no da una norma para divorciarse por cualquier cosa, como dicen los fariseos. Ellos habían entendido esto mal. Ahora, nota algo muy importante en Marcos capítulo 10. El Señor Jesús no se va a detener a hablar acerca del divorcio. Él va a hablar más del matrimonio. Ellos estaban enfatizando el divorcio, pero Jesús va a enfatizar el matrimonio. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque hoy en día mucha gente quiere saber del divorcio, pero no tiene interés por saber acerca del matrimonio. Estás pensando en divorciarte antes de saber cómo casarte o cómo poder vivir en un matrimonio de acuerdo a los principios de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero rescatar el pasaje que Marcos nos presenta, 4 principios fundamentales del matrimonio. La frase sería más bien:
4 razones para no divorciarse. 4 razones para no divorciarse. Y vamos a ver en el versículo 6. El Señor Jesús responde a esta pregunta, si un hombre puede divorciarse por cualquier cosa, respondiendo en el versículo 6 acerca del plan divino. El plan divino. Así que el primer principio que aparece ahí es que el matrimonio es el plan divino. Desde el origen. Y él va a decir en el versículo 6, pero al principio de pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y me encanta esta frase, ¿sabes por qué? Porque en medio de tanta confusión que hoy vivimos, en el cual muchos gobiernos y muchas leyes aceptan el matrimonio homosexual, el Señor Jesús es tan claro aquí. Y Él dice al principio cómo es, hombre y mujer. Está hablando en primer lugar que es un matrimonio heterosexual. El matrimonio que Dios creó es heterosexual, no es homosexual. En segundo lugar dice un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio es una monogamia, no una bigamia. Es una monogamia. Un varón para una mujer para un varón. Entonces, este primer principio nos muestra el plan de Dios desde la creación. Él creó a un hombre y a una mujer para que pudieran vincularse a través de un pacto de compañía para toda la vida. Un hombre y una mujer. Y ese es el plan de Dios. Y yo tengo que tomar eso para mi vida. Es decir, en primer lugar tengo que entender qué es lo que había en el corazón de Dios. Antes de entender las razones por las cuales Dios puede permitirme divorciarme. Yo tengo que entender cuál es el plan de Dios. Y vamos a ir a Génesis sin perder Marcos, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 28. Génesis 1, 28. Si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nota aquí algo muy importante. Dice que después de crearlos, tanto al hombre y a la mujer, los unió en matrimonio. Dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. La bendición del matrimonio. Dios celebra el primer matrimonio. Une a un hombre y a una mujer y les da su bendición. ¿Cuál es su bendición? Fructifiquen y multiplíquense. De ahí viene el sentido de que el tener hijos es una bendición que el Señor da. Por eso en el Antiguo Testamento una mujer que no podía tener hijos, una mujer estéril, era tomada como una mujer que estaba sin la bendición de Dios, que Dios no le había bendecido. En el sentido contrario, estaba bajo maldición. Por eso es que cuando Sara no puede tener hijos y su sierva llega a tener hijo de su esposo, que ojo, Dios no lo permitió ni lo mandó, sino fue el ser humano. En este caso la mujer, la sierva, humillaba a su señora porque ella no podía tener hijos. La humillaba. Por lo tanto, el no tener hijos en este contexto era humillación también. Por eso la bendición aquí en el matrimonio es, les dice, fructifiquen y multiplíquense. Aquí el Señor celebra el primer matrimonio. Si vas al capítulo 2, versículo 18, recuerda lo que ahí dice el Señor. Dice, ¿alguien lo tiene? El 2:18.
¿Puedes leerlo, Claudia? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mirá el corazón de Dios. Él está creando al hombre y Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Así que los solteros no es bueno que estén solos. El Señor lo dice, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Señor? Le haré ayuda idónea. No dice que vayas a buscar. Pero ¿cómo es eso? Si no busco, no encuentro. ¿O no? El Señor es el que está preparando a la persona para ti. Mientras tú te mantengas obedeciendo al Señor y sirviéndole, Dios te va a dar la persona y la va a traer y la va a poner a tu lado, como lo hizo con Adán. Porque hizo Dios eso con Adán. Dice la Escritura más adelante que lo hizo dormir y tomó una de sus costillas y formó a la mujer, y dice, y la trajo. Si tú lees el texto, Dios la trajo. Adán no la fue a buscar, Dios la trajo. Yo puedo tomar la iniciativa y me puedo equivocar, o dejar que Dios me guíe y Dios me traiga a la persona. Ahora, no es que te quedes sentado, no salgas a ningún lado. Dios obviamente te va a ir guiando. En la medida que Dios te va guiando en conocerle, caminarle, servirle, Dios va a traer personas que tienen el mismo deseo que tú de servir al Señor. Y las va a poner a tu lado. Porque Dios las está preparando. Dios está preparando a esa persona para ti. Y Dios te está preparando también a ti para esa persona. Eso es lo que Dios hace aquí. ¿Ves el plan de Dios? El matrimonio. El plan de Dios es el matrimonio. Mira el versículo 22 que acabo de mencionar, y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese es el plan de Dios. Proverbios 18:22 dice, quien haya esposa, esta es la versión de la NBI, Proverbios 18:22, quien haya esposa, haya la felicidad. Mira lo que dice. El que haya esposa, haya la felicidad, ¿no? Y dice, muestra de su favor le ha dado el Señor, ¿no? Tim LaCalle, en su libro Casados pero Felices, ¿no? Hay un librito ahí muy lindo que él escribió, les animo, por ahí pueden conseguirlo. Casados, entonces podrían pensar infelices, ¿no? Casados pero felices. En su libro, él dice, él toma una cita de un doctor que se llama M.R. Dijan y dice, lo más parecido al cielo en la tierra es una familia cristiana. Lo más parecido al cielo en la tierra es una familia cristiana. Obviamente esa familia está caminando en obediencia a Dios. Porque si papá y mamá y los hijos no están caminando en obediencia a Dios, eso no es el cielo en la tierra. Pero si el varón y la mujer obedecen a Dios y los hijos obedecen a Dios, eso es el cielo en la tierra. Hay dos claves que él da en su libro cuando él habla acerca del matrimonio. Y él habla de dos claves importantes para lograr la felicidad, dicen, al matrimonio. Dos cosas importantes. Uno, acércate a los principios de Dios. Dos, tienes que cuidar la adaptación. Dos elementos importantes en el matrimonio feliz: los principios de Dios y la adaptación. Sin esas dos cosas no hay ese punto de felicidad, como decimos, ¿no? Principios de Dios y adaptación, claves. Para la adaptación es importante conocer las diferencias. Eso es lo que dice Tim LaCalle en su libro. Ahora, sin embargo, los fariseos, ellos estaban más preocupados en ¿qué? En saber acerca del matrimonio. No fueron a Jesús y le preguntaron, Señor Jesús,
A ver, ¿cómo podemos tener un matrimonio feliz? Ellos no fueron y le preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo podemos tener un hogar feliz? Ellos le preguntaron si podían divorciarse por cualquier cosa. Eso es lo que le preguntaron al Señor Jesús. Ellos estaban tratando de justificar a través de su interpretación de la ley. Quiero darte algunas notas importantes. Las estadísticas son tristes en cuanto al tema del matrimonio y del divorcio en México y en el mundo. Y es algo por solo 2 y un poquito más, 2.6. O sea, llega a 3 personas de cada 100 se casan el día de hoy en México. Los 5 países con la tasa más baja de matrimonio son Colombia, en primer lugar, Portugal, Argentina, Italia y México. Es decir, que hoy la mayoría de jóvenes no quieren casarse. Quieren vivir juntos, pero no quieren casarse. Ahora, esto nos llama la atención porque hay una decepción del matrimonio. ¿Pero por qué hay una decepción del matrimonio? Por la cantidad de fracasos en el matrimonio. ¿Pero por qué hay esos fracasos en el matrimonio? Porque estamos más preocupados en cómo nos vamos a divorciar aún en el momento que nos estamos casando. O sea, ya en vez de estar pensando y planeando cómo va a ser tu vida de casado, estás planeando cómo va a ser el divorcio en el momento que te casas. Si va a ser separación de bienes o no, o si se va a quedar él o ella con todo. Es decir, hay una decepción de la gente en cuanto al tema del matrimonio, porque tampoco ven modelos. Llegas a la iglesia y no encuentras modelos. Y encuentras que el pastor está divorciado, que el hermanito está divorciado, que la hermanita, que tienen matrimonios de segunda, tercera nupcia, que la gente está decepcionada del matrimonio. Y los jóvenes que vienen dicen, ¿para qué me voy a casar? Mejor me quedo así. Estamos juntos, unión libre. Y hoy la unión libre se ha vuelto la alternativa de mucha gente y, ojo, de muchos cristianos. Ahora, el Señor nos quiere animar a algo. 4 razones por las cuales no debemos divorciarnos. En primer lugar, porque es el plan de Dios el matrimonio. El matrimonio es el plan de Dios. En segundo lugar, voy a avanzar un poquito más a prisa con esto. Vemos el versículo 7. La segunda razón por la cual tú y yo no deberíamos pensar en el divorcio es porque el matrimonio es un vínculo fuerte de consagración al cónyuge. Es un vínculo fuerte de consagración al cónyuge. Hay mucha gente que no entiende lo que es unirse en matrimonio. Algunos piensan que unirse en matrimonio tiene que ver con la parte sexual y no tiene nada que ver con la parte sexual. Es un pacto de compañía. Una persona se compromete a serle fiel y se consagra a la otra persona. Te consagras delante de Dios. Tú haces tus votos de que vas a ser fiel. Y esa consagración y esa falta de compromiso hace que muchas personas no quieran casarse el día de hoy. Mira el versículo 7 del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Y se unirá a su mujer. Esta palabra unir en el griego o en el hebreo significa adherirse, pegarse, encolarse hacia alguien. Y de pronto el matrimonio es eso, llega a ser un vínculo más fuerte que el vínculo consanguíneo. Usted puede tener a sus padres, ¿y qué dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Que cuando tú te casas, tu relación con tu cónyuge es más fuerte y más prioritaria que tu relación con tus padres.
La relación, los hijos pueden decir, mis padres los amo, ¿no es cierto? Y yo doy todo por ellos, ¿no es cierto? Y amén, porque la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. O sea, la Biblia no se contradice, pero cuando uno entra a una relación conyugal, a una relación de matrimonio, la esposa o el esposo toman el primer lugar. Y ese vínculo, dice la Escritura, se hace más fuerte que la relación consanguínea. Eso es el matrimonio. O sea, tienes que verlo como Dios presenta el matrimonio. O sea, en ese sentido, el divorcio no existe. ¿Por qué? Porque es un vínculo tan fuerte, tan profundo, que si tú tratas de despegarlo, de separarlo, terminas dañando a las dos partes. Termina cada uno dañado. Ahora, hay algo muy importante aquí. Mira el versículo 10. Dice, versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? O sea, ¿quién ha creado ese vínculo profundo en el matrimonio? No se crea por el acto sexual. Es decir, si alguien se acuesta con una persona, no es que está casada. No, ese no es matrimonio. El matrimonio es un pacto. Yo me comprometo delante de Dios unirme con esa persona para toda la vida. Y eso obviamente Dios en Romanos capítulo 13 dice que ha dado esa autoridad a los jueces. Es decir, el matrimonio que tiene validez delante de Dios no es la celebración religiosa. Es el matrimonio civil. Porque Dios le ha dado esa autoridad a los jueces. Entonces, si yo voy a un registro civil y me caso, yo ya estoy entrando en ese vínculo, en ese pacto. ¿Y quién crea ese vínculo? No lo hago yo, lo hace Dios. Dios es el que hace ese pacto y ese vínculo. ¿Sabes? La pregunta para nosotros es ¿qué valor le estamos dando al matrimonio? Hoy en día es muy fácil divorciarse. Hay divorcios así, como le llaman, al paso. Si los dos están de acuerdo, pueden ir, firman y ya está. Alguien dijo divorcio express, exactamente. Ahora es más fácil divorciarse que casarse, porque para casarse te piden un montón de requisitos, que tu certificado, que esto, que lo otro, que dinero, que hagas esto, que firmes esto o aquello, que tienes que esperar, que te dan respuesta para abrir ahí, ¿no es cierto?, no sé, la oportunidad para que te den cita, y luego para casarte se hace más difícil que para poder divorciarte. 4 razones para no divorciarte: porque el matrimonio es el plan divino. En segundo lugar, porque el matrimonio es el vínculo fuerte de consagración que hacemos a nuestro cónyuge. Es un vínculo espiritual que Dios crea en el matrimonio. El versículo 8 nos va a dar la tercera razón. Mira el versículo 8 y dice, y los dos, hablando del hombre y la mujer que se unieron en matrimonio, ¿qué dice? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Esto es interesante porque las matemáticas que te han dicho, 1 más 1 es igual a 2, ¿sí o no? Pero hoy te quiero desengañar, esa es una mentira. Nos engañaron. La Biblia dice que 1 más 1 es igual a 1. En las matemáticas de Dios, cuando Dios une a dos personas en matrimonio, dice la Biblia, es como poner 2 almas en un solo cuerpo. 2 almas en un solo cuerpo. Cuando hablamos entonces de que el matrimonio significa una sola carne.
El matrimonio significa una sola carne. Entonces, esta es la razón más importante por la cual yo no tendría que considerar el divorcio. En cuarto lugar, versículo 9, dice lo siguiente: por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No separe el hombre. Por lo tanto, el matrimonio es indisoluble, y el que rompe un matrimonio se rebela contra Dios. Lo que Dios unió, no nos separa. Si yo estoy rebelándome contra Dios, en decir no, así como los fariseos, yo me puedo divorciar por cualquier cosa, entonces yo estoy en contra de Dios. Yo estoy pecando contra Dios. Yo estoy yéndome en contra de las enseñanzas de Dios. Ahora quiero mencionar algo muy importante aquí. Hay enemigos del matrimonio, y uno de los enemigos destructores del matrimonio es el adulterio. El adulterio, dice la Biblia en Hebreos 13:4, pueden buscarlo por favor. Hebreos 13:4, casi al final del Nuevo Testamento, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El enemigo del matrimonio es el adulterio. Una persona, ahora los judíos pensaban que el adulterio era el acto sexual. Recuerda que en el libro de Deuteronomio que leímos, versículo 24, habla de una mujer que es repudiada a su marido porque su marido encuentra algo indecente. No dice qué cosa es. Pero te hago una pregunta. En el contexto judío del Antiguo Testamento, ¿podía existir el divorcio? Estando, a ver, hago mejor la pregunta, creo que la hice mal. ¿Qué pasaba con una persona que era encontrada en adulterio? La mataron. Si tú vas a la Biblia, ¿no es cierto? La pareja, ahí mismo en Números menciona, creo que es el capítulo 22, que menciona que la pareja que era encontrada en adulterio, ambos eran llevados afuera del pueblo y eran apedreados, los dos morían. Entonces, el cónyuge inocente, ¿cómo se quedaba? En automático. Viudo. ¿Y podía casarse o no? Que no había ese problema que hoy tenemos, pues. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora sí me entiendes. Si una persona caía en adulterio, ¿no es cierto?, moría. Entonces su cónyuge inocente quedaba viudo y podía casarse sin problemas. Ya no había tanto lío, ¿no es cierto? Ahora, eso en el tiempo de Jesús trajeron a una mujer que había sido encontrado, dice, en el acto mismo de adulterio. Ahora, pero trajeron solo a la mujer. ¿Dónde estaba el varón? Los ancianos religiosos trajeron a la mujer ante Jesús y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley manda que este tipo de personas tienen que morir. ¿Y el Señor Jesús qué hace? Él va y le dice: el que no tiene pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Se fueron yendo. ¿Por qué? Porque había muchos adúlteros ahí. ¿Te das cuenta? Había mucha gente adúltera que estaba juzgando a esta mujer. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué muestra? Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Él no va y la condena a la mujer. No dice, bueno, Él le dice: ve, tus pecados te han sido perdonados, ve y no peques más. Tengo una pregunta: ¿Dios puede perdonar el pecado del adulterio? ¿Sí o no? Ahora,
¿Eso significa que sea fácil perdonar? No. En el matrimonio. Mira lo que dice la Biblia. En Proverbios capítulo 6, versículo 32. Vamos a Proverbios. Casi a la mitad de tu Biblia está Salmos y después de Salmos viene Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 35. A la mitad de tu Biblia, Yoshi. Esa no es la mitad de tu Biblia. Proverbios 6, 32 al 35. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y dice: heridas y vergüenza hallará. ¿Y qué más? Y su afrenta nunca será borrada. Ojo, no está diciendo la Biblia que el adulterio no puede ser perdonado. Dios perdona y Dios manda al cónyuge a perdonar, pero la afrenta no será borrada, dice. Recuerden la genealogía de Jesús. Aparece el nombre de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? David, el rey David, vio a Betsabé que se estaba bañando, la deseó y como era el rey, mandó que la trajera y se acostó con ella. Ahora, David, ¿qué era? Un hombre casado. Y trajo una mujer que era casada. Por lo tanto, cayó en adulterio. Ahora, ¿David se arrepintió de su adulterio? Sí. Al momento no. Y cometió otro pecado que es asesinato. Pero después sí. Después se arrepintió. Y ahí hay un salmo que él expresa cómo fue su arrepentimiento. Él se arrepintió. Ahora, ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Pero su afrenta fue borrada? ¿Qué dice la genealogía? Betsabé, mujer de Urías Eteo. En la genealogía de Jesús, de esa descendencia, está abajo Jesús, y arriba está David, y abajo ¿quién está? La lista de la descendencia de David. Y va mencionando ahí a las personas, entre ellos Salomón, ¿no es cierto? Pero menciona a Betsabé, y Betsabé después se convierte en la esposa del rey David. Pero aunque el esposo de Betsabé estaba muerto, para Dios seguía vivo. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso dice Betsabé, mujer de Urías. ¿Cuándo se rompe ese vínculo? Hay dos excepciones en la Biblia. Uno es, ojo, aquí en este caso el inocente no es Betsabé, ni es David, es Urías, pero Urías ya lo mataron, ¿ok? Pero en la Biblia tenemos dos excepciones y vamos a ir rápidamente a mencionar esto, entendiendo cuál es el mensaje aquí. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 19, versículo 9. Mateo 19, 9. Mateo 19, 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí lo puede leer, por favor? Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, está hablando del adulterio. La persona inocente, los dos cónyuges, si uno de los cónyuges cae en adulterio, esa persona, el cónyuge inocente, tiene libertad para divorciarse y volverse a casar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Salvo. ¿Cuál es la pregunta que le hacen al Señor Jesús? ¿Uno se puede divorciar por cualquier cosa?
El Señor responde, no. Hay solo dos excepciones. Si la pareja comete adulterio. Ahora, siempre el propósito es la reconciliación, y lo va a decir Pablo en 1 Corintios. Por eso hablamos del perdonar. Y yo he conocido parejas que han tenido lamentablemente esta situación, en el cual la mujer o el varón cayó en adulterio y la cónyuge, la esposa o el esposo perdonó a su cónyuge. Ahora continuaron en el matrimonio. La afrenta nunca es borrada, recuerda. No es fácil. Ahora la mujer puede perdonar o el varón puede perdonar, pero la afrenta está ahí presente. Ahora es aprender a vivir y a convivir y a salir adelante con el matrimonio con esa herida que está ahí abierta, ¿verdad? Pero el primer llamado a la pareja es a reconciliarse, a perdonar, ¿ok? Pero si no hay reconciliación, entonces la mujer puede separarse. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Puede separarse y entonces está libre para poder volverse a casar. Solo en esta excepción. No como los fariseos decían, que si le quemaba la comida, ya podía darle carta de divorcio. Le daban un certificado que decía que esa mujer era libre para casarse, y la mujer iba con ese certificado y podía contraer otra nupcia. ¿Ok? Pero si esa mujer cometía adulterio, ojo, ahí hay un tema, ¿no? En automático, ¿qué pasaba con esa mujer? La mataba, es lo que decía la ley, o al hombre lo mataba, o sea, es lo que decía la ley. Por eso está diciendo, si hubiese encontrado algo, como dice Deuteronomio 24, algo indecente, que no se sabe exactamente a qué se refiere el texto, pero no está hablando acerca del acto sexual del adulterio. Puede haber otros aspectos en eso. Fíjate que hay gente que capaz no llega a consumar el acto de adulterio, pero anda en un romance, anda mandando mensajitos, y es encontrado en ese contexto. Por eso el Señor Jesús en Mateo 5 dice, Él dice, escuchaste que la ley dice, o decían ellos, que adulterio, ¿qué cosa? Que el adulterio es pecado, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús dice, mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, el estándar de Jesús, el estándar de Dios es mucho más alto. Y no está hablando solo del acto sexual. Ahora, mira 1 Corintios 7:15. 1 Corintios está más adelante, ya es una de las cartas. 7:15. Y ahí aparece la segunda excepción. 1 Corintios 7:15, ¿ok? Leo para ustedes, dice la Escritura, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está hablando de matrimonios mixtos. Un hombre creyente, una mujer inconversa. Una mujer creyente, un hombre inconverso. En el texto anteriormente, el Pablo va a incitar y va a decir, en un matrimonio mixto, dice, el hombre o la mujer no se separe si el otro acepta en quedarse. O sea, tú ahora eres cristiana, pues yo respeto que eres cristiana, podemos seguir en el matrimonio. Pero ¿qué pasa si el varón o la mujer decía, bueno, ahora te volviste cristiano, yo no quiero saber nada de ti, me divorcio? ¿Ok? Entonces la otra parte quedaba libre. Era una excepción. Ahora, recuerda, Moisés no ordenó esto. No es un mandato, es una regulación. El Señor Jesús va a responder a la pregunta, Moisés dio carta de divorcio. Y el Señor Jesús, ¿qué responde? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significa? Estas regulaciones no es el ideal, no es el plan divino,
Dios muchas veces permite que una persona se divorcie, permite a veces una segunda nupcia, lo permite porque en su gran misericordia Dios perdona nuestros pecados. Si yo caí en adulterio, ¿Dios me puede perdonar? Sí. Si una persona se divorcia, ¿el divorcio es pecado? Sí. Si no sucede por estas dos excepciones. ¿Pero Dios puede perdonar también? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo no tengo que vivir bajo ese estigma que muchas veces la iglesia pone. Es una persona divorciada. Es una persona que cayó en adulterio. Si esa persona se arrepintió, si esa persona vino a Cristo, si esa persona le pidió al Señor que le restaure, y Dios lo hizo, ¿por qué yo como iglesia no lo voy a hacer? Este es un llamado para todos. Como dice el Señor Jesús, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Hermano, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios diseñó el matrimonio como el plan divino. Ahora, no hay matrimonio sin problemas. Todo matrimonio tiene problemas. Pero si tú tienes problemas, busca ayuda. No dejes que tu matrimonio no llegue al punto donde el no retorno. Consejo, jamás en el matrimonio se habla de divorcio. Jamás. En el momento que tú hables de separación o de divorcio, el enemigo ya abre una puerta y una ventana para que como pareja ya esté buscando el divorcio. Si tú vienes de un contexto de divorcio, la Biblia dice que si tú no has pasado por estas dos excepciones, ahí hay algo que arreglar con el Señor. Porque el que se divorcia deliberadamente va en contra del plan de Dios. Ahora, iglesia, te animo a algo. Seamos como el Señor, con una mirada de misericordia. No estamos para juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar. A veces vemos un hermano, una hermana que es divorciado y juzgamos inmediatamente. Tú no sabes el problema. Tú no sabes lo que esa persona pasó. Ahí habla justamente de que los hermanos o las hermanas no están sujetas a servidumbre. ¿Sabes cuántos hombres golpean a sus mujeres y maltratan a sus mujeres? ¿Tú crees que está correcto que una mujer va en una violencia doméstica? No es lo que agrada a Dios. Por lo tanto, ahí están las excepciones. Y Dios en su gracia nos cubre de su misericordia para darnos una segunda oportunidad. Pero caminemos en obediencia al Señor. Ahora, Dios no quiere que tú pases por esa experiencia, pero depende de ti. Acá hay jóvenes. Tomen las decisiones correctas, busquen la dirección de Dios, porque la segunda decisión más importante después de la salvación es con quién me voy a casar. Y es la decisión más importante después de tu salvación. Ahora, si te casas, recuerda, es un pacto delante de Dios. No pienses en el divorcio y estás pensando en casarte. Dios en su gracia nos cubre y nos da oportunidad de arrepentirnos y buscar su misericordia para vivir hoy aquí. Personas que capaz pasaron por un divorcio necesitan la gracia de Dios, necesitan la misericordia de Dios.